Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes los que están aquí en la comunidad cristiana de transformación y los que nos están viendo a través de su pantalla, a través de la internet, a través del milagro poderoso que el hombre se inventó para poderse comunicar. Gracias damos a Dios porque ustedes están acá y podemos escuchar la palabra de Dios y nos podemos reunir. Hoy vamos a trabajar en el nombre de nuestro Señor Jesús la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 7. Vamos a leer del 1 al 7, pero vamos a trabajar como base teológica el verso 3. Y el título lo hemos llamado El conocimiento que da poder. El título es muy gnóstico, pero usted lo va, cuando lo empecemos a desarrollar, va a decir, con razón, el conocimiento que da poder. Sí, el conocimiento que da poder. Bueno, en la introducción lo voy a decir. Sí. Vamos a leer primero y en la introducción les digo por qué el conocimiento que da poder. ¿Listo? Para los que estamos acá, pues vamos a leer en nuestra Biblia, bien sea en el celular o física, pero los que están fuera, en pantalla va a aparecer. Verso 1 dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, esto es hermoso, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Pum, dejémoslo hasta ahí. Conocimiento que da poder, es el título, que da poder, el conocimiento que da poder. Para poderles explicar el título, entonces voy a hacer la introducción. En esta epístola del apóstol Pedro, la segunda epístola del apóstol Pedro es una epístola bien interesante para los cristianos que vivimos actualmente. Recuerde usted, santo de Dios, recuerde usted, santa de Dios, que nosotros somos llamados cristianos, ¿por qué? Exactamente, creemos en Jesús. La palabra cristiano fue establecida como título para nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo aproximadamente en el año 70, del año 70 en adelante, en Antioquía de Filipo, allá en el Asia Menor, fuimos llamados los que creíamos en Jesús, los que creían en ese tiempo en Jesús, cristianos. La palabra cristiano es una palabra compuesta. Cristos, Mesías, Salvador, y anos, pequeño. Ano, de ahí viene la palabra pequeño, ¿cierto? Entonces somos Cristos, ¿qué? Pequeños. Entonces debe ser una imitación de Cristo. Como debemos ser una imitación de Cristo, entonces las características de Cristo, ¿en dónde tienen que reposar? En mí, que soy un Cristo pequeño. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Eso es parte del doctrinamiento que nosotros debemos tener, o el discipulado que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Entonces, esta epístola, cuando fue escrita porque resulta que algo ocurre desde la misma creación del mundo y desde el mismo establecimiento de la creación de la raza humana. En el plano cósmico siempre ha habido una guerra, siempre. Cuando digo siempre es desde los tiempos cronológicos, que son los que nos competen a nosotros. Satanás, el Señor lo reprenda, desde la eternidad pasada, dice la Biblia que él quiso ser semejante a Dios, semejante al Altísimo. Entonces, la tarea, perdónenme, la tarea máxima que tiene el enemigo, el adversario, para con nosotros los que queremos creer en Jesús, queremos creer en Dios, es que no lo conozcamos, a Dios. Él quiere que no tengamos relación con Dios, que no lo conozcamos. Entonces, el apóstol Pedro, en esta epístola,
empieza a enseñar acerca de los conceptos y ataques que vive la iglesia desde dentro, gracias, amada hermana, desde dentro. En la primera epístola, el apóstol Pedro nos estaba enseñando cómo atacar y cómo defendernos y cómo manejar los ataques externos. Ejemplo, persecución, angustia, disolución, disensiones, divisiones. Nos enseña en la primera epístola aún cómo manejar los ataques externos que inciden en la pareja. Por eso en la primera epístola habla de las recomendaciones como pareja, a los pastores les habla cómo deben comportarse, cuáles son las características que debe tener un pastor frente a lo que está viviendo afuera. Y en esta segunda epístola empieza a hablar y nos enseña a cómo atacar los conceptos que ya la iglesia empezó a vivir. Ahora, ¿quién empezó a vivir a dañar la iglesia? Infiltraciones que el Señor Jesús dijo, van a venir falsos profetas, van a venir falsos maestros, les van a enseñar cosas que Él no ha enseñado, les van a venir a tratar de persuadirlos, dice, y aún a los mismos escogidos van a ser engañados. Eso dice la palabra de Dios. El adoctrinamiento. Anoche llegó una visita a la casa, una persona que se congrega en una iglesia y siempre llegan sobre todo en ese tipo de doctrina, no voy a decir que son unitarios, pero siempre en ese tipo de adoctrinamiento de ellos hablan mal de los trinitarios. O sea, es un ataque ridículo y sin fundamento. Y de hecho hay pastores de esa que somos un monstruo de 3 cabezas, ¿qué tal? Entonces ayer hablábamos con esta hermana y le dijimos, mira, son conceptos que les han enseñado doctrinalmente que en vez de sumar, van a dividir al cuerpo de Cristo. Van a mutilar el cuerpo de Cristo. En el libro de Colosenses el apóstol Pablo está diciendo, ojo con los mutiladores del cuerpo, ¿cierto? Entonces ayer hablábamos con ella y le decíamos, las doctrinas, una doctrina mal enseñada va a generar problemas en el cuerpo de Cristo. Entonces el apóstol Pedro, haciendo caso y obedeciendo lo que el Señor Jesús le dijo cuando estuvo en la tierra físicamente con ellos, empezó a decirle, ojo con los falsos maestros, ojo con los que van a venir a dar enseñanzas equivocadas. Entonces la iglesia de Cristo, en la dispensación, porque recuerde que el contexto histórico aquí es que la iglesia está ¿qué? Dispersa. O sea, no nació allá en Israel, nació allá, pero Dios empezó a enviarla para diseminar, o sea, para que se llevaran la semilla del evangelio a todo el mundo. Entonces la mejor forma era permitiendo Dios la persecución, permitiendo Dios que se movieran, porque si no, ¿qué nos pasa a nosotros cuando nosotros estamos muy quietos? Ay, en la zona de confort. De hecho, secularmente, un paréntesis, secularmente, los grandes líderes que enseñan crecimiento emocional, crecimiento mental, visión, liderazgo, siempre dicen, salga de su zona de confort. Cierro el paréntesis. El Señor tuvo que hacer eso, permitir eso, para que su cuerpo, la iglesia, creciera. Resulta que entonces el apóstol Pedro empezó a mirar que la iglesia estaba llena de permisividad sexual. La iglesia estaba llena de avaricia. La iglesia estaba llena de deshonestidad y eso estaba pululando en la iglesia. O sea, la iglesia se estaba llenando de ese tipo de conceptos, estaba contaminada. Entonces les estaba diciendo que él dijo, la mejor forma de ustedes contrarrestar ese tipo de enseñanzas equivocadas que les están dando es conocer a quién, a Jesucristo. Conocer a Dios en una relación personal. Acá en Transformación siempre decimos, es una relación dinámica, viva, biológica. Tiene que ser una relación con Él para poder saber lo que está pasando, para poder entender lo que está pasando. Entonces nosotros queremos que usted entienda esto. Entonces en la medida que usted va conociendo a Dios, ese conocimiento, según la palabra, le va a dar a usted ¿qué? Poder. Pero no es el poder que la gente normalmente busca. Hay gente que busca poder para mandar, hay gente que busca poder para dominar, hay gente que busca poder para hacer, porque el que puede, hace. Es así de sencillo. La iglesia, en el principio, la iglesia del primer siglo estaba llena de un adoctrinamiento que estaba siendo mezclado con el cristianismo. Recuerde que el apóstol Pedro,
el apóstol Juan, que fueron los que escribieron el Nuevo Testamento, ellos estaban apenas colocando las bases para lo que usted y yo tenemos hoy como la Sagrada Escritura. Y eso, según la Biblia, según el apóstol Pedro, es lo que llenó nuestra vida de una preciosa fe, de una preciosa fe. Hasta ahí me estoy dando a entender, santos de Dios. Entonces dice así, una doctrina equivocada a menudo conduce a decisiones morales de pecado. A menudo una doctrina que está equivocada, ¿a qué nos conduce? A decisiones equivocadas y moralmente llevadas. Bueno, muy bien. Entonces, póngale pues cuidado. El conocimiento de Dios que va a hacer en usted y en mí nos va a dar poder. Ahora, ¿poder para qué? Resulta que en este verso 4, en este verso 3, vamos a empezar a mirar algo bien interesante. El sistema de valores que el mundo da es diferente al sistema de valores que la palabra de Dios nos da para que nosotros la ejecutemos, para que nosotros lo ejercitemos. ¿Cierto que sí? Vamos a hacer un recuento de lo que es esta epístola. Entonces ya estamos claros que esta epístola fue escrita para darnos herramientas para atacar lo que nos está haciendo daño. ¿En dónde? Desde dentro, ni siquiera es desde fuera, sino desde dentro. El mismo apóstol Santiago escribe y dice, nadie es tentado de parte de Dios por fuera, sino que de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, es que el pecado se fecunda y obviamente... ¿Dónde provienen las guerras, dice la Biblia? De lo que está dentro del corazón. El mismo Señor Jesús dijo. El corazón. Muy bien, dice así, Simón Pedro, verso 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Número 1, para poder adquirir conocimiento que me da poder, yo tengo que permitir conocerme primero yo. El primer conocimiento que yo tengo que alcanzar, ¿cuál es? El conocimiento propio. El apóstol Pedro está diciendo, recuerde que yo estoy dando una apreciación de la palabra, porque esto tiene muchas interpretaciones, pero este mensaje yo sé que me lo dio Dios para nosotros y para los que nos están escuchando. El primer concepto, el primer conocimiento para poder recibir poder de Dios debe ser mi conocimiento propio. Ahora, les estaba diciendo, el mundo ha generado un sistema de valores basado en la vida, pero basado, enseguida lo vamos a ver, basado en la vida biológica, en lo que se ve, en lo natural, en lo que nosotros podemos observar. Hoy en día, el concepto de valor que se fundamenta es el concepto helénico. Si a usted lo ven así como tú trabajas, en donde tú trabajas, bien fitness, así como soy yo, bien Adonis, bien bonito, un tipo así como yo, pues estilizado, así, con mi chocolatina marcada aquí, la burbuja aquí. Entonces, según el carro en que andes, según la ropa que uses, ese es el concepto, el sistema de valor que te están colocando porque estás en un buen nivel. Si te ven, si tu apariencia, en un buen estatus, si tu apariencia es más bien baja, no te ven así como... Si en cada predicación ven esta camisa, amados, yo no tengo sino 3 camisas, no me da pena decirlo. Entonces, por eso a veces la gente ve y ven, ya vi esa predicación, no, es que este es el overol de pastor. El overol. Son 3 camisas, después me van a ver, cuando vean una camisa diferente es porque estoy estrenando. Muy bien. Entonces, el sistema de valor siempre va a ser con base en ¿qué? En la apariencia. Y resulta que dentro de la iglesia del Señor se ve lo mismo. Hay gente que dice, ay, ese es muy santo porque lo ven vestido como. Ay, esa es muy santa porque la ven de pelo largo, la ven de bata larga, tal. Exactamente. Son sistemas, no se ven en eso. Son sistemas de valor que ¿quién ha colocado? El mundo, el hombre, Satanás. Y entonces resulta que eso se ha metido ¿en dónde? En la iglesia, en la iglesia. Y entonces resulta que
un sistema de valor equivocado, voy a colocar solamente un ejemplo, que está permeando la iglesia de una manera profunda, es el concepto de que si tú tienes económicamente es porque Dios te ha bendecido y entonces estás muy bien económicamente. Es un sistema de valor. Si usted está pasando por alguna prueba es porque evalúe su vida. ¿Usted cómo está? ¿Usted sí ora? Hermana, ¿no será que es que usted está por ahí en pecado? ¿No será que es que usted está por ahí metiéndose los dedos donde no debe? ¿No será que usted está por ahí fumando? ¿No será que está... ¿Qué está haciendo usted, culicagada? Que el sistema de valor que el mundo está colocando, dónde lo metió? En la iglesia. ¿Y qué hizo la iglesia? Vuelvo y le repito, desde el principio de la creación, esto es una guerra de ideologías, una guerra de sistemas que inundan el pensamiento de la raza humana. Dañan el corazón, pervierten el corazón. Pero aquí enseguida vamos a mirar lo que Dios dice. Entonces, el primer conocimiento que yo debo tener, ¿cuál es? El mío. Pedro, voy a colocar el sustento bíblico, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Aquí Pedro está diciendo, yo me conozco quién soy. Yo primero, antes de ser apóstol, soy siervo de Jesucristo. Yo soy un duolos de Jesucristo. Tengo que conocer cuál es el poder que me está liberando a mí, que me está dando a mí. Y él antes de reconocer que era un apóstol de Jesucristo, que reconoció que era un siervo. Y en el mismo verso, en la parte primera del verso 1, dice, Simón Pedro, o sea, él reconocía que antes de que Cristo le diese el nombre, que siga lo vamos a mirar, el sobrenombre, él reconocía que él era Simón. O sea, él reconocía y conocía cuál era su condición. Ustedes imaginan la vida de Pedro cada vez que él mismo, porque él era el que se condenaba, Cristo no lo condenó jamás. De hecho, en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, Cristo se encontró con ellos y nunca le llamó la atención a Pedro por haberlo negado. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? 3 veces le dijo. Y Pedro le dijo, Señor, usted sabe que yo lo amo. Ustedes imaginan la condición de Pedro, el saber que él, el día que arrestaron al Señor, le iba a volar la cabeza a Malco. El día que arrestaron al Señor, después de que le voló la oreja a Malco, le negó al Señor. El día que arrestaron al Señor, aparte de que lo negó, también utilizó un lenguaje horrible, un lenguaje de corsario. Según la Biblia, este hombre maldijo y dijo, yo no conozco a tal hombre, cuando lo estaban diciendo que él era cristiano. Yo no me imagino que él dijo, cáspita, yo no conozco al fulano aquel. Si la Biblia dice que maldijo, es porque utilizó un lenguaje ¿qué? Un lenguaje soez. Yo no conozco ese hijo de tan. Usted se lo imagina lo peor, ¿cierto? O sea que él, ¿a quién conocía? Pedro, ¿a quién conocía? Al viejo Pedro, al viejo hombre. Y para usted poder recibir poder de Dios, tiene que conocerse ¿quién? Usted mismo. Si usted sabe, le voy a hablar no a los que están acá, porque eso no pasa acá. Si usted sabe que usted es irascible, que le da rabia con facilidad, pues evite conversaciones que le den rabia. Usted va a decir, ay, pastor, pero es que la Biblia dice que yo tengo que perdonar. Claro, eso es un proceso. Si usted tiene un problema con un hermano, con una hermana, mientras usted no conozca que usted es una persona irascible, usted va a pelear con esa persona. Ahora, cuando usted ya se aleja y conoce, entonces, ¿qué tiene que empezar a hacer? Traer a su conocimiento, al conocimiento de su situación, el poder que cambia. Entonces, ¿cuál es el poder que cambia? Si yo ya conozco que soy irascible, ¿qué tengo que hacer? Entonces, aplicar los correctivos de la ira. Ejemplo, un correctivo de ira, de correctivo de ira que se puede trabajar según la palabra de Dios. Dice, crucifique el viejo hombre, muera el viejo hombre. Si usted que está viciado, que es malo, es una forma de evitar. Basta y vamos bien, ¿cierto? Entonces el primer conocimiento que da poder es el conocimiento ¿qué? Propio. Pedro se conocía, él sabía quién era. Él sabía el corsario que llevaba adentro. Yo me imagino que ese tipo debió haber sido muy grosero. Porque la Biblia, a mí me encanta lo que pasa con Dios. Dios no nos muestra a nosotros
una mentira, nos muestra gente real, gente de carne y hueso, gente como usted y como yo, que estamos en este cuerpo limitado. Según la palabra de Dios, usted y yo, según la Biblia, usted y yo somos ¿qué? Hasta la muerte. Pecadores. Usted y yo estamos expuestos a eso. Usted y yo estamos expuestos al pecado. Según la Biblia, usted y yo somos pecadores. Pero lo que más me gusta a mí de la Biblia es que la Biblia dice que usted y yo somos santos. Que pecamos, pero somos santos. Ayer esta hermana, cuando hablábamos con ella, decía, es que yo no entiendo la Trinidad. Entonces es una cosa que no se tiene que entender. Es una cosa que se tiene que vivir. La fe no es para entender. La fe es para razonar y la fe es para vivir. ¿Cómo así que para razonar y no para entender? Sí, porque a veces la fe lógica es aquella que me dice, si Dios dice, yo hago, así vaya en contra de las leyes naturales. ¿Hasta ahí me estoy dando a entender? Entonces, para poder conocer y recibir el poder de Dios, ¿a quién es el primero que tengo que conocer? A mí mismo. ¿Quién está? No, sí. ¿A quién tengo que conocer? Miren, en el verso 1. En el verso 2 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Lo segundo, ¿a quién tenemos que conocer? Primero, a mí mismo, ¿cierto? Yo tengo que conocerme a mí mismo, saber quién soy yo y la Biblia me lo determina. Segundo, yo tengo que empezar a tener conocimiento de la fe que viene a través de la justicia divina, a través de la justicia de Dios. La palabra justicia, según la Biblia, es saber de qué lado está la verdad. ¿Y quién es la única persona que sabe realmente de qué lado está lo real y lo verdadero? Cristo, es el Señor Jesús. Me encanta cuando dice aquí una fe igualmente preciosa a la nuestra. Cuando dice una fe preciosa, me parece hermoso porque la fe implica la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús. La fe implica e indica el precioso nombre de nuestro Salvador. La preciosa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la preciosa redención y la preciosa justificación. Porque aun siendo yo malo, pecador, ¿qué hizo Cristo por mí? Murió en la cruz del Calvario sin mirar quién, bueno, él sí sabía quién era yo, pero sin mirar las consecuencias que iba a ocurrir a través de él. Él no hubo un condicionante por mí. Lo porquería que yo soy y que iba a hacer en un futuro, no reparó en eso. ¿Cierto que sí? A mí me encanta eso. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto que sí? Entonces, número uno, para poder obtener el poder de Dios, ese conocimiento que da poder, ¿a quién tengo que conocer? Mí mismo. Segundo, ¿conocer a quién? La fe, la justificación a través de Jesucristo, ¿cierto? Ahora, cuando yo me conozco a mí, cuando yo conozco a Dios, empieza a ocurrir algo en mí. Yo tengo que conocer el resultado de la fe. ¿Cuál es el resultado de la fe? En el verso 2, en el verso 2 dice, gracia y paz os sean multiplicados ¿en qué? En el conocimiento, dice ahí, de Dios y de nuestro Señor Jesús. El resultado del conocimiento propio, del conocimiento de Dios, ¿cuál es? ¿Conocer qué? La gracia y la paz que provienen de Dios. Eso es poder de parte de Dios. Entonces escuche esto que lo voy a decir. Ajá. Para allá voy, mi amor. Gracias, mi amor. Pero se lo voy a aclarar. Resulta que en el verso 3 dice así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo voy a hacer yo para conocer la fe? ¿Cómo voy a hacer yo para conocer la gracia? ¿Cómo voy a hacer yo para conocerme a mí mismo? Porque estamos hablando del sistema de valores que está en nosotros y que está en el mundo. Resulta que en el verso 3 dice,
Todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida. Resulta que la palabra que está aquí en griego, vida, no es la vida que usted y yo normalmente vemos. Voy a explicar mejor. Según el griego, hay 3 palabras para vida. En griego y en la Biblia se manifiestan las 3. Por ejemplo, la palabra vida para biología, la palabra bios, que es todo lo que está vivo, todo lo que, desde el pasto para arriba, todo, aún las plantas. Las plantas tienen un tipo de vida, claro, tienen un tipo de vida, que es el tipo de vida que biológica. Entonces eso es una vida que biológica. Hay otro tipo de vida que solamente aplica para la raza humana, que es la vida psique. De ahí viene la palabra psicología, psicológico, psiquemático. Con S, psique, P-S, psique. Esta vida es la vida que viene ¿de dónde? Del conocimiento. Y esto es bien interesante. Psique. Esta vida es la vida como Pepsi. Esta vida es ¿de dónde? Del conocimiento. Esto es hermoso lo que les voy a decir. Recuerde que vamos a mirar lo que dice aquí la vida para saber cómo voy a conocer yo a Dios. Resulta que vamos a irnos para Génesis, para el inicio de todo, donde fue todo, donde empezó todo. Resulta que cuando Dios hizo la creación, colocó el huerto del Edén acá en la tierra y colocó a la raza humana ahí en el huerto del Edén. Rapidito, Satanás, ¿qué vino a hacer? Se metió a dañarle el entable a lo que Dios había hecho. Satanás no quería que la raza humana, que Adán y Eva, que tuvieran con Dios. Él quería que no tuvieran relación con Dios. Él quería romper la relación entre Dios y el hombre. El objetivo primordial ahora, ¿cuál es? Que nosotros no conozcamos a Dios y al no conocerlo no vamos a conocer el dunamis, poder de Dios, la divinidad de Dios, no vamos a conocer el amor de Dios, no vamos a tener la relación con Dios. Cuando Dios dice, apartaos de mí, nunca os conocí, a aquellos que en su nombre echaron demonios, a aquellos que en su nombre profetizaron, quiere decir, nunca tuve relación con ustedes. Dios respalda su palabra, pero lo más valioso para Dios, ¿qué es? Es la relación. Primera Alexander 1:17. Dios, más que un Dios de religiones, es un Dios de ¿qué? Relaciones. En el huerto del Edén, Satanás le dijo a Adán y a Eva, sobre todo a Eva, le dijo, capítulo 3 de Génesis, le dijo, ¿con qué Dios ha dicho? ¿Con qué Dios ha dicho? Todo el capítulo 3, ¿con qué Dios ha dicho? Ahí, ¿qué semilla le colocó? La razón, lo puso a razonar. Entonces les pervirtió el conocimiento que Dios les había dado a ellos. Dios les había dicho a ellos, de todos los árboles pueden comer, menos de ese de papaya. Y Satanás le dio papaya y ellos se la comieron. Entonces ahí hubo una decisión. ¿Qué decisión tomó Adán? Él tomó la decisión de seguir la vida psique, no la vida zoe, que es la que está aquí en segunda de Pedro. Cuando dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, entonces la palabra vida acá no es ni bios ni psique, es zoe con z, z-o-e con tilde, zoe. La palabra zoe en griego es algo que es increado, algo que no se percibe solamente con lo físico, porque aún lo psicológico se percibe es la vida espiritual. Entonces ahí viene la pregunta, ¿usted quiere conocer el poder de Dios? ¿Quiere conocer lo que Dios le da poder? ¿Cierto? O más bien, dice aquí en este verso 3, dice que el divino poder viene mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, el conocimiento de Dios, el poder de Dios viene por medio de ¿qué? De conocer a quién, a Jesús. Entonces viene lo bonito. El sistema de valor que el mundo coloca, ¿dónde está? En el mundo, ¿en la qué? En la psique, porque fue lo que Satanás le propuso al hombre y el hombre ¿qué hizo? Decidió irse por ese lado.
Pero Dios viene a colocar un nuevo sistema de valor que ¿dónde lo coloca? Donde nadie lo puede alcanzar para que sea un preciosísimo regalo que Dios nos está dando. Ese regalo solamente se alcanza por una preciosa ¿qué? Fe. Ese regalo ya no está acá expuesto. Por eso el sistema de valor del cristiano, el conocimiento es el que le da el poder para poder llegar a donde está ese sistema. Por eso está escondido. El apóstol Pedro dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Dios le entregó a hombres del vulgo y sin letras los secretos. Capítulo 3, les voy a leer lo que dice en el capítulo 3 de segunda de Pedro. En el verso 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, no os ha escrito. Dice, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Hay cosas que los indoctos ¿qué van a hacer? El indocto es el que no conoce. El que no conoce, ¿qué hace? Tuerce para que sea apropiado para él. ¿Cierto? Si usted no conoce, por ejemplo, si usted no conoce de un camino y usted siempre se va por otro, cuando usted llega a alguien a decirle, no, por aquí es más derecho, usted dice, no, es por aquí, porque yo siempre lo he hecho por acá, porque no tiene ¿qué? Experiencia ni conoce otro tipo de situación. ¿Cierto? Entonces ahora resulta que el conocimiento de las cosas que pertenecen a la vida, ¿cuál vida es la que está hablando aquí la Biblia? La Zoe, que es la vida de dónde? Del cielo. ¿Para dónde va usted creyendo en Jesucristo? Eso es lo que nosotros estamos tratando de enseñarle a la gente. Nosotros, ¿para dónde tenemos que viajar? Zoe es la vida increada, la vida que solamente proviene de Dios. Entonces ya Dios no la colocó acá en la tierra, porque acá la tierra, ¿quién se la entregó a quién? El ser humano, la raza humana, ¿a quién se la entregó? A Satanás. Entonces ahora Dios, ¿qué hizo? Muy fácil. Dice la Biblia en el libro de Colosenses que usted y yo estamos escondidos con Cristo en Dios. Entonces, ¿dónde están nuestras pertenencias? En el cielo. En el Evangelio según San Mateo capítulo 6 dice, no hagáis tesoros acá en la tierra, donde la orina, el orín y el ladrón corrompen, corroen y minan, sino haceos vuestros tesoros ¿en dónde? Porque donde esté vuestro tesoro, entonces el Señor magníficamente, Mateo capítulo 6, en la Biblia dice el Señor Jesús, dice que Él, esas cosas preciosas, ¿a dónde las tiene? Él las tiene guardadas y reservadas ¿para quién? Para aquellos que creemos en esa preciosa fe. Y dice, como todas las cosas que pertenecen ¿a dónde? A la vida, a la Zoe, dice, y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces ahora viene lo otro. Entonces, número uno, ¿a quién tengo que conocer yo para poder recibir el poder de Dios? A mí. ¿A quién tengo que conocer para poder entender el plan de Dios? A fe a través de Jesucristo. Y ahora aquí dice, ¿dónde debo poner entonces mi mirada para recibir el poder divino? Listo. Dice así, verso 3, vida, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ojo con esto, vida, zoe. Piedad, piedad en griego es eusebia. Eusebia en griego. Y resulta que la piedad no es aquella postura de lo que yo llamo el Dios parroquial. Yo siempre hablo del Dios parroquial, eusebia en griego. Sí. Resulta que yo siempre llamo el Dios parroquial, la imagen del Dios parroquial. En el barrio donde yo me crié en Bogotá, había una parroquia donde yo fui acólito allá
y yo quería ser el cura de esa parroquia. Se llama la parroquia del divino no sé qué, no me acuerdo, la que sea. El tal es que siempre recuerdo al Cristo, al crucifijo que había allá grande y era bonito, era europeo al fin y al cabo. Era un Cristo con 3 gotitas de sangre, su color rosadito, así y las rodillitas así pintaditas, hermoso, una cosa hermosa. Entonces la gente decía, ay, ese rostro tan piadoso. Entonces la gente cree que ser piadoso, ay, es aquella persona que le da limosna al que necesita, sí. Ay, esa señora tiene los zapaticos rotos. Yo soy tan piadosa que le voy a dar unos zapaticos. El pastor tiene solamente 3 camisitas. Yo soy tan piadoso que le voy a dar 2 camisitas. ¿Cierto? Bueno, está bien, una camisita. Si quieren ser muy, muy piadosos, denme 4 o 5 camisas. ¿Cierto? Están confundiendo la piedad bíblica con la misericordia humana. Conceptos de valor totalmente diferentes. Sistema de valor totalmente diferente. La palabra Eusebia, según la Biblia, es el esquema del Evangelio. Ojo con esto. ¿El Evangelio qué es? Buenas noticias. El Evangelio es poder de Dios ¿para qué? Para salvación. Y entonces resulta que nosotros estamos acostumbrados a que la piedad son buenas obras, pero resulta que el Evangelio está diciendo, no señor, el Evangelio son buenas noticias para el que está ¿qué? Perdido. Aquel que se está perdiendo en la prostitución, en la drogadicción, en la ludopatía, aquel que se está perdiendo en el alcoholismo, en la pornografía, aquellos cristianos, pastores que dividen una iglesia, porque según la Biblia, la división es tan pecado como el que adultera, ¿cierto? Creen que porque vivieron una iglesia, entonces no, es que ellos tenían una mejor palabra que el pastor que los estaba formando. Eso, no estoy condenando, estoy comparando, estoy diciendo, es tan pecador el pastor adúltero como el pastor que divide una iglesia. ¿Qué hay que hacer? Hay que arrepentirse. El que está dividiendo una iglesia, arrepiéntase de su división. El que está adulterando, arrepiéntase de su adulterio. El que está jugando, arrepiéntase de su ludopatía. En fin. El sistema de valor entonces ha cambiado con base en lo que se ha infiltrado en dónde? En la iglesia. En la iglesia. Entonces, la palabra Eusebia, el esquema del evangelio, es llevar buenas noticias ¿para quién? Para aquel que está pecando. Aún creyentes, recuerde que esto está dentro de la iglesia. Aún creyentes que están en esa condición de enojo contra el hermano, porque según la Biblia, el que se enoja es tan culpable como el asesino. El que está enjuiciando a otro, el que le está mirando al otro la viga que tiene, la pajita que tiene en el ojo sin mirar la viga que tiene en el propio, ¿cierto? La palabra en griego Eusebia es decirle a aquel hombre, eso no se hace. Arrepiéntase para que pueda entrar al gozo del Señor. Entonces, la piedad, ojo con esto, la vida Zoe, que es la vida increada, ¿con qué está asociada según la Biblia? Con el ejercicio de las buenas noticias de salvación. Cuando el Espíritu Santo viene en mí, me marca, me sella, yo que soy en Cristo, una nueva criatura. Ya no puedo ser la misma. Ajá. Ya el sistema de valor que está en mí ya no es ni el biológico ni el psicológico. El sistema de valor que está en mí, ¿cuál es? El espiritual. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo en la primera epístola dijo que nuestra herencia a donde nosotros vamos a vivir es un lugar que es incorruptible, incontaminado e inmarcesible? Es el cielo. Santos de Dios, ¿por qué nosotros seguimos viviendo en el sistema del mundo actual? Porque todavía estamos pensando no con la vida Zoe, sino con la vida Psique, que fue la que nos implantó a nosotros el ADN de la naturaleza caída del ser humano. ¿Me estoy dando a entender? Vamos a seguir en la próxima
en el próximo programa, en la próxima reunión, en la próxima enseñanza, con este tipo de cosas. Conocimiento que da poder. Entonces, el conocimiento que da poder es el conocimiento de quién? Conocimiento que viene de Dios y el conocimiento que es de Dios. En la segunda epístola del apóstol Pablo, palabras que se repiten, que tienen connotación ahí, es exhortación, entendimiento, conocimiento, palabras, profecía, profético, son las palabras que se repiten en esta epístola. Y como se repiten sucesivamente, consecuentemente, entonces esas palabras quieren decir que es el conducto referente de esta epístola. ¿Qué quiere Dios con usted y conmigo, santos de Dios? Que usted y yo conozcamos a nuestro Señor y Salvador Jesús y podamos decir: lo que yo tengo por Jesucristo es una fe preciosa, porque estuvo incluida su preciosa sangre, estuvo incluido el precioso poder divino de Dios, que es el que me está levantando. Verso 3, ya para finalizar, es el día de hoy. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, Zoé, y a la piedad, Eusebia, nos han sido dadas. Esto es glorioso. ¿Usted qué tuvo que hacer para que Dios le diera vida eterna? Eso nos fue dado, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria eterna. Ahora resulta que la palabra aquí, divino poder, en griego tiene dos connotaciones. La primera, divino en griego es sellos. Sellos es algo así como centellar, como iluminar. O sea que el conocimiento que hace en mí y me pone a centellar, me pone a iluminar. No solamente me ilumina y es como resplandor para mi vida, sino que usted se convierte en un agente de resplandor, porque resulta que la palabra para divino, para sellos, también es parecido a Dios. Sellos, de ahí viene la palabra Zeus, Dios griego. Sellos es, número uno, parecido a Dios. Y número dos es centellar, iluminar. Somos luz, la luz del mundo. Resplandecemos. Eso es me parece. Por eso yo soy un cristiano, un Cristo pequeño. La luz de Dios va a entrar en mí y ¿qué va a hacer conmigo? Me va a hacer parecido a Dios. ¿Será que Satanás quiere que usted se parezca a Dios? Por eso cuando engañó a Adán y a Eva, les dijo: eso es mentira, ustedes van a ser como Dios. Si él quiere llevarse todas las almas que sea posible para el infierno. Mira, lo que más quiere Satanás es no estar solo en el infierno. El infierno no fue creado para la raza humana. Y que el ser humano entendiera eso. Para él Jesús, que se quiere llevar a todos con él, no se dejarían engañar. Es decir, el sistema de valores que está enseñando en el mundo los demonios. No enseñan a ser siervos. En el sistema de valores ahora no es que seamos siervos, no es que prediquemos el evangelio, no es que cambiemos, o sea, que cambiemos esa postura que tenemos de orgullo, de, ¿cómo se llama? De vanagloria, no. El sistema de valores que está enseñando los demonios, porque Satanás está en otro lugar y ya dio la clase que tenía que dar, porque quiere que todo mundo se vaya para el infierno. El sistema de valores es que nosotros tenemos el poder, no a servir, sino a ser servidos, o sea, todo el sistema, el poder para mandar, el sistema de valores contrario a la palabra, porque él quiere que todo el mundo se pierda. La palabra dice, el Señor, ¿qué quiere? Que todos seamos salvos, que todos procedamos al arrepentimiento, pero que enseña el sistema del mundo que está manejado por demonios. Lo que quiere es que nosotros hagamos lo que nosotros queramos, que nadie nos mande, o sea, anarquía absoluta para que todo el mundo se pierda. Entonces, al no conocer a Jesucristo, vamos a querer ser anárquicos,
que hacer lo que cada uno bien le parezca, porque es lo que más nos gusta hacer, no nos gusta sujetar nuestra voluntad. Entonces el sistema de valores de ahora es: haz lo que quieras, haz tu voluntad, lo que te hace feliz, no pienses en nadie. No, el sistema de valores bíblicos. Si quieres decir que eres mujer, hazlo. Si eres un hombre y quieres decir que eres perro, hazlo. Ese es el sistema de valor que el mundo está colocando, que Satanás está colocando. Poder, entonces, divino poder. Dice así: divino sellos, que es parecido a Dios. Y también centellar o iluminar. El poder de Dios, ¿cuál es? El poder de Dios es que usted tenga el dunamis de Dios, dinamismo divino. Entonces, cuando dice divino poder, quiere decir que el poder de Dios se complementa al iluminar. ¿Y usted con qué va a iluminar? ¿Con un mal comportamiento? ¿O va a brillar por la ausencia? ¿Usted con el ser mal hablado, el ser vulgar? ¿Eso es iluminar? ¿No? Es algo muy práctico, muy sencillo. Pero volviéndonos a remitir al texto, entender que el poder de Dios, el dunamis de Dios divino, es a través de la fe y el conocimiento del que colocó esa fe en nosotros. Si usted quiere conocer más de Jesús, si usted quiere conocer más de Dios, ¿de qué se tiene que envolver? ¿De qué se tiene que empapar? ¿De qué se tiene que llenar? ¿En qué tiene que navegar según la Biblia? Así. Según el sistema de valores actual, tiene que ser un Dalai. Porque el Dalai dice que uno tiene que controlar sus emociones. ¿Quién dijo que eso es conocimiento de Dios? Si alguien controló sus emociones, fue Jesús. Por eso aquí dice que a la piedad hay que añadirle ¿qué? Dominio propio. Que eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Pues en el próximo mensaje. Cristo fue la única persona que dominó sus emociones en la tierra. Y a él se le vio airado. A él se le vio cuando cogió las mesas de los cambistas y las tiró. Eso fue una ira dominada, porque no se desbordó. Es una cosa hermosa. Hay que conocerlo. Hay que conocer a Dios. Libros, lee. El sistema de valores actual, el enemigo quiere que tú leas libros, que te empapes filosóficos, que veas todo tipo de cosas que no tenga que ver con la palabra. El sistema de valores espiritual de parte de la Biblia, para el conocimiento que trae poder a nuestra vida, es leer Biblia. Llénese de Biblia, deje de estar leyendo libros, que todo lo que la Biblia dice está bien si usted quiere escribir un libro acerca de su experiencia, pero la experiencia de otro con palabra que Dios le dio a otro no va a ser lo que lo va a llenar a usted y le va a dar poder, le va a dar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra la que nos va a servir para conocer a Jesús. Yo no conozco a Cristo a través del libro que otra persona escribió. Lo veo lo que Cristo hace en la vida de esa persona, ¿sí? Pero no puedo decir que lo que Dios hizo en esa persona, porque yo soy otra persona. La palabra es la que va a producir un cambio en mi vida y va a traer el conocimiento de Cristo, el conocimiento que me va a dar poder o que me da poder, porque Él ya me lo da. El problema es que nosotros lo tenemos que tomar. Estoy hablando para que parezca que tengo la voz femenina. Padre, te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que tu mano gloriosa y poderosa esté en nosotros, por nosotros y para nosotros. Que el poder que proviene de ti, el poder divino, Señor, sea imputado en nosotros, impuesto en nosotros, colocado en nosotros, Dios mío, para poderte todos los días conocer más. Cambia